Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Okay. Siempre hemos pensado que el buen ejemplo es mejor que 1,000,000 de sermones. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Sí. Nosotros, los que predicamos, los oradores, conferencistas, estamos produciendo sermones, conferencias constantemente. Les he dicho, somos una fábrica de sermones y conferencias. Y uno de los grandes errores que cometemos, ¿verdad? Porque hacemos tantos, es que hay veces no podemos llevar esta producción al mismo tiempo de la adaptación a nosotros. Y es uno de los grandes retos que tenemos como oradores. Producimos sermones y a veces nos van muy rápido y no lo alcanzamos a adaptar a nuestra propia vida. Tal vez sería bueno regresar al primer siglo. ¿Sabían ustedes que lo que Jesús comió después de la resurrección fue miel también? Fue lo primero que Jesús comió. Vamos a ver lo que les parece. En Lucas miraremos cómo es que Jesús fue uno de los primeros alimentos que Jesús comió. Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 36. Lucas 24, 36. Jesús ha platicado con los discípulos en camino a Emaús. Jesús ha abierto los ojos de los discípulos. Jesús ahora aparece a los otros discípulos en Jerusalén. O sea, 2 días de viaje, primer día regresa a Jerusalén y se les aparece a ellos. Lucas 24, verso 36. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, que son una de las primeras palabras que se mencionan a los discípulos. Shalom, paz a vosotros, dice. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, Jesucristo mira la emoción de ellos, no lo creen, no le creen. Jesucristo decide tener comunión con ellos. Vamos a bajar. Ven el ejemplo de Jesús. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. Y ahí estábamos. ¿Y un panal de qué? De miel. Qué hermoso nombre. Un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de qué? De ellos. Dice un proverbio chino, dime cómo lo debo de hacer y se me va a olvidar el 100% de ello. Deja que yo lo haga mientras tú me estás revisando y se me va a olvidar la mitad. Pero déjame hacerlo y tú me corriges y te aseguras que lo haga bien y nunca se me va a volver a olvidar. ¿Qué significa ser ejemplo? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de que las abejas obreras, ¿qué es lo que se le viene a la mente? La primera cosa cuando digo abejas obreras, ¿qué es lo que hacían ellas? Trabajaban. Entonces, Jesucristo, una de las cosas interesantes acerca de Jesús es que Jesucristo trabajó y trabajó de una manera increíble. ¿Ok? Primero, hermanos, cuando vemos a Jesús, hermanos, tienes que tú entender lo que Jesús hizo por la humanidad. Porque si vamos a hablar de Jesús, tenemos que entender lo que fue Jesús, quién era Jesús. Recuerden lo que decíamos, dice, los juicios de Jehová son justos, dice la Escritura. Y luego decía, como la miel, y la que destila de qué. Entonces, si vemos el ejemplo de estos juicios de Jehová, el primero que vamos a ver, hermanos, que es difícil es acordarse. ¿Cómo podemos ser ejemplo de nuestro cónyuge?
acordándonos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te acarició las manos tu esposa? Les pregunto. Muchos nunca lo habían hecho. Levanta la mano, ¿quién nunca le había hecho a su esposa? ¿A su esposa? Tranquila, Manolo. No, los pies más tranquila. No es cierto, yo siempre lo hago. Pero acordarse. ¿Cuántos de nosotros en estos 2 días sentimos que somos el enfoque de nuestro cónyuge? A veces vivimos en la misma casa y ni nos acordamos que nuestro cónyuge está en la casa. En Hebreos capítulo 2, vayamos a Hebreos capítulo 2, miramos el ejemplo que Jesús nos da. Acordarnos del cónyuge. Jesús se acordó de nosotros. En esta profecía de Hebreos 2, versículo 5 en adelante, nos habla de ello. A ver, ¿qué necesidad tenía Dios de nosotros? Ninguna. Y eso es el amor. El amor no busca lo suyo. Jesús no tenía que venir a la tierra. Dios no se tenía que acordar de nosotros. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Y si Dios tiene una necesidad, podríamos decir que ya no es Dios. Porque Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene. Todos los discípulos estaban esperando y Dios se acordó de nosotros. Y esa es la profecía que da el salmista y que se menciona aquí también en Hebreos 2, 6. Dice 5, 6, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de qué? De él. O el hijo del hombre para que ¿qué? Le visites. A ver, lo más importante es ¿cómo podemos hacerlo para acordarnos de Dios? Los judíos se ponían las filacterias en los brazos y así se acordaban de los mandamientos de Dios. Se ponían así como un manto, una pashmina, largo con tiras azules y luego flecos, y las tocaban todo el día y así se acordaban de Dios. ¿Cómo nos acordamos de nuestro cónyuge? ¿Qué utilizamos? Si ustedes son de los antiguos como nosotros que traemos cartera, las carteras siempre se traía una foto de quién. ¿De quién, hermanos? ¿De quién? De la novia. De la amada, de la novia. ¿A poco no? Siempre era una. Pero los teléfonos han reemplazado esa idea. Porque ahora le preguntan, ¿y cómo es tu esposa? Ah, déjame ver. Esta vez. Espérame. Y luego, mándame una foto, ¿no? Porque no tengo ninguna foto tuya. Los teléfonos han reemplazado esa parte. ¿Por qué teníamos una foto? Porque cada que la abríamos para pagar, nos acordábamos de ella. Parte de atar nuestra esposa en el corazón sería acordarnos de ella. Dios no tenía necesidad de nosotros. Dios se acordó de nosotros. Dice la Escritura que los juicios de Jehová son justos. Fíjate, si los juicios de Jehová son justos y ellos son como la miel a que destila del panal, y Jesús es el ejemplo de nuestra vida, tenemos que acordarnos constantemente de nuestro cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez, mujer, hermana, esposa, cuando te tomaste un tiempo y le hiciste no su comida favorita, sino que preparaste todo para tu amado? A veces con todas las cosas que tenemos en el día, con las responsabilidades de la casa, nos olvidamos de ello. ¿Cuál es el color favorito de tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que no solamente importó la comida, sino también el plato y el mantel? ¿Cuándo fue la última vez que no solamente importó la comida, sino las palabras cuando éste llegó? Qué hermoso sería que tú, hermana, llegase tu marido y tomase sus manos y se la acariciara y diría, ¿qué te pasa, no? Espérate, acuérdate de Rosalito. O sea, acordarse de ello. Parte de la Escritura que dice que pondría las leyes sobre nuestros corazones, que las ataría en nuestro corazón, tiene que ver con la idea de acordarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué tomas decisiones? ¿Por qué guardas dinero? ¿Por qué gastas dinero? ¿Por qué sudas?
¿Por qué? No es por ellas, hermanos. Les voy a preguntar, ¿no es por ellas? Porque si solamente es por nuestros hijos, nuestra relación es una relación cafetera. Si solamente es porque me va a lavar la ropa, voy a tener un lugar donde dormir cómodo y me va a dar de comida, es porque tenemos una relación río. Pero ¿qué sucedería si hiciéramos las cosas no por nuestro bien? Si el amor no buscara lo suyo. Si yo me acordara de ella y el acordarme no tuviera que ver por las cosas que necesito, sino por simplemente acordarme. ¿Te acuerdas cuando estabas totalmente enamorado de ella, cuando eran novios? ¿No pensabas siempre en ella? Las canciones te recordaban a ella, el aire te recordaba a ella, te ibas durmiendo pensando en ella, soñabas con ella, te levantabas pensando en ella y te arreglabas porque querías verte bien. ¿Para quién? Para ella. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a olvidar uno? Dios se acordó de nosotros. Ahora quiero que te preguntes, hermana, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? En este caso, ¿quién eres tú para que tu esposo se acuerde de ti? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un poco cursi, varón, que le llevaste flores? ¿Cuándo fue la última vez que no fue una monotonía, sino que fue algo real? ¿Cuándo fue la última vez que te decidiste a despojarte de ti mismo y le lavaste los pies? Limpiaste la casa. Te acordaste con empatía de que ella siempre está trabajando, de que tienes que levantarte y ser zángano, dejar de ser zángano y venir a ser una obrera o un obrero, de poner cera, de ayudarle, porque las tareas son difíciles, pero no hacerlo porque la relación es un río, no hacerlo porque es una cafetera, hacerlo porque la necesitas, hacerlo porque la amas, y hacerlo de tal manera que digas, todo lo que hago es por ti. Cuando Dios bajó de los cielos, todo lo que Dios hizo, hermanos, fue por nosotros. ¿Qué hacen los discípulos? Está Jesús con nosotros. Vamos a darle un poco de ¿qué? De miel. ¿Saben qué rico sabe el pez asado con miel? Yo les invito a que lo traten. Hacen un pez y luego pónganle miel, hermanos. Sabe riquísimo, sabe especial, sabe mucho mejor que un postre. Es la mezcla de la comida y el postre. Se fluye ricamente en la garganta. Y no solamente sabe bien, se aprecia bien y hace bien al estómago. Es nutritivo, se digiere muy bien. Los discípulos supieron qué hacer bien con Dios. Pero no solamente el juicio de Jehová fue que se acordó. Y esta es la parte importante. La parte de Jehová es que se despojó. Fíjate que dice Filipenses capítulo 2 en el verso 6. Filipenses 2, verso 6. Ahorita nos estábamos riendo, era muy difícil no controlarnos, ¿verdad? Porque era chistoso, ¿verdad? Chistoso primero porque no es normal que hagamos esto. Es lo primero. Chistoso porque no sabemos cómo hacerle. Tal vez nos apenamos porque estamos hermanos al lado, ¿qué van a decir de mí? Pero si lo hiciéramos, hermanos, ¿qué pasaría? Si el amor no busca lo suyo y el ejemplo del juicio de Jehová es despojarse, dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Él es nuestro ejemplo, si Él es el juicio de Jehová en perfección, si Él es la miel, si Él es la que destila del panal, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que ofrecerse, sino que se despojó. Escuchen, hermanos, ¿qué? Como hombres, lo que más nos gusta es nuestra comodidad. Es más, hermanas, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos y debemos hacer, lo que es más difícil de hacer es despojarnos de nuestra comodidad, incomodarnos. Pero les voy a preguntar, Dios primero hizo a la humanidad a imagen y semejanza de Él. Luego lo colocó en un cuerpo humano. Y después de ello, ¿sabes qué hizo Dios? Dios ahora decide hacerse como cada uno de nosotros. Ahora,
se despojó, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que ¿qué? Aferrarse. No siempre seremos la cabeza del hogar, pero si nos inclinamos, si nos arrodillamos a ellas, no lo dejaremos de ser. Jesucristo dijo, ¿veis lo que he hecho? Porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Y dice, si yo siendo el maestro, dice, hice esto con ustedes que son mis discípulos. O sea, como hombres, servirle a la mujer no nos va a quitar ninguna hombría. Despojarnos de nuestra comodidad, despojarnos de nuestro razonamiento, despojarnos de nuestra manera de ver las cosas, es el acto más grande de amor y de miel que le podemos ofrecer a nuestra esposa. Dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? Qué incómodo para Dios fue hacerse hombre. Imagínate, Dios divino nunca había sentido lo que era tener hambre. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Dios divino nunca había sentido lo que era cansancio. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Escribió un libro que se llama El fin de la eternidad. Cuando Dios crea el mundo, se acabó la eternidad. Se empezó a marcar el tiempo. Que Dios se despojara de su eternidad, se despojara de su palacio celestial, se despojara de todo eso porque se acordó de ti y porque se acordó de mí. Si nosotros tuviéramos este sentir, no tendríamos ningún problema sirviéndole a nuestra esposa. De vez en cuando debemos cambiar las tareas. De vez en cuando debemos dejar que ellas sean zánganas y que nosotros seamos las obreras. De vez en cuando debemos ponernos un mandil, y no solamente para hacer una parrillada en el jardín. De vez en cuando debemos humillarnos, despojarnos de nuestra comodidad. De vez en cuando debemos de pensar en ellas y no solamente en nosotros. De vez en cuando tenemos que bajar del cielo, como lo hizo Jesús, y tocar la tierra. De vez en cuando debemos darle el pase a ella, como lo hacíamos cuando éramos novios, y no solamente porque nos conviene. De vez en cuando debemos de pensar en ella. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se despojó? Primero porque se acordó. ¿Pero por qué se despojó, hermanos? Porque nos amó. Y ese es el mandamiento que tenemos los hombres. Maridos, ¿qué? Amad a qué? A vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? O sea, por eso lo hizo. O sea, fíjate qué incómodo para Jesús tener que ir al baño. Qué incómodo para Jesús tener que trabajar, sentir sudor, sentir cansancio. Qué incómodo para Jesús desvelarse. No lo tenía que hacer, pero lo hizo. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? Porque el ejemplo nos ha ¿qué? Dado. ¿Estaríamos dispuestos a lavar los pies a nuestra esposa todos los días de nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a servirle? Dice la Escritura que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para hacer ¿qué? Sino para qué, hermanos? Para servir y dar su vida por nosotros. Fíjate, o sea que la vara, el estándar, la medida fue muy alta, hermanos. Eso hizo Jesús. Fue el ejemplo perfecto. Y el ejemplo del juicio de Jehová, hermanos, fue que Jesús se despojó. Pero no solamente Jesús se despojó, hermanos. Luego dice ahí mismo, en el versículo 7, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿se qué? Se humilló. Wow, qué difícil es para el hombre humillarse. Por la parte de competir, por la parte... Humillarse indica, hermanos, no solamente reconocer nuestros errores. Humillarse indica, es preciso doblar las rodillas, es preciso perder para ganar. Humillarse indica, ese ejemplo nos lo dio Jesús. Parece que lo perdió todo, pero realmente lo estaba ganando todo. Fíjate cómo se humilló, dice la Escritura, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz.
O sea, este Dios, siendo Dios, se humilla a sí mismo, toma esta forma de siervo para que nosotros veamos su ejemplo. ¿Te acuerdas lo que hizo Pedro? Cuando Jesucristo le quiso lavar los pies, ¿qué hizo Pedro? No me vas a lavar nunca los pies. Y dice Jesús que si no hago esto no tendrás parte conmigo. Dice, no, entonces está bien. Pero Jesús se humilló. Hermanos, debemos de aprender a ser ejemplo para nuestra esposa. Nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo. Aquellos que tienen, ¿quién tiene varones? Que levanten su mano. O sea, estamos educando a los hijos de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos vieran lavarle los pies a nuestra esposa, a lo mejor se reirían como nosotros. Pero si lo vieran como una costumbre, como algo constante, dirían, así es como se trata a la esposa. Cuando yo tenga a mi esposa, yo le voy a lavar los pies a mi esposa. Si los hijos se dan cuenta que todo lo hacemos por amor y que estamos dispuestos aún a humillarnos, a pedir perdón, hermanos, es uno de los grandes logros que podemos hacer, ¿ok? Que cuando nos equivocamos como esposos, que por un momento nos quitemos ese orgullo y que nuestros hijos vean que le pedimos perdón a nuestra esposa. Es el ejemplo más grande que podemos hacer. Yo le digo a los hermanos que ¿cuál es el mayor ejemplo que le puede dar un predicador a la congregación a la cual sirve? Que cuando venga otro predicador a su congregación, con toda sinceridad, le dé la mano y le dé un abrazo. Que nunca hable mal de ellos desde el púlpito cuando están ausentes, sino que siempre hable de sus virtudes en su ausencia. Y que si tiene algo contra ellos, vaya solo con ellos y platique como lo ordenó el Señor Jesús. Pero cuando vemos esta parte de humillarse, es algo muy difícil para el hombre. Pensamos que doblar el cuello, hermanos, no es correcto, pero doblar el cuello es divino. Duros de cerviz, decía aquel hermano Esteban. O sea, no quieren doblarlo. ¿Por qué no doblas el cuello? ¿Por qué no te humillas? Si te humillares, dice la Escritura que Dios resiste al soberbio y da gracia a quién, hermanos. A los humildes. A los humildes. Si nos humilláramos, hermanos, qué hermosos seríamos que nosotros por primera vez le digamos a la esposa, no tengo la razón. Que le digamos, me he equivocado. Y lo que siempre una mujer quiere escuchar, tú estabas bien. Pero qué difícil. Dice el hermano, pero es que eso nunca ocurre. No, sí ocurre, hermano. Sí ocurre y es parte de lo que Jesús nos muestra. Una gran humillación. Pero no solamente se humilló, lo más hermoso que vemos en Jesús es que Él se ofreció. Fíjate que dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 9, Hebreos 10, verso 9. Dice así, Hebreos 10, verso 9. Ahora, ¿alguna vez Jesucristo nos ha echado en cara su sacrificio, hermanos? Les pregunto, ¿Jesucristo alguna vez nos ha sacado una lista de pendientes por lo que hizo por nosotros? Si le hubiéramos rechazado a todos los que estamos aquí, solamente uno le hubiera aceptado, aún así se hubiera incomodado a Jesús por nosotros, hermanos. O sea, Jesucristo sabía que no todos le iban a aceptar y aún así se acuerdan. Jesucristo sabía que no todos iban a apreciarlo y aún así se despoja. Él sabe que no solamente eso va a ocurrir. Nosotros como hombres pensamos, es que si ella no aprecia lo que hago, no lo voy a hacer. Si ella no acepta lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer. Pero no se trata de que ella acepte. Se trata de hacerlo aunque ella nunca lo acepte. Y ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Dice 10, 8, 9, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? O sea, primero, el ejemplo del juicio de Jehová es, se ofreció. ¿Qué sentiste cuando te bautizaste? ¿Fue dulce el bautismo, hermanos? ¿Fue dulce la salvación? ¿Fue dulce la aceptación? Pero para que ello ocurriese, para que fluyese del trono de Jehová miel
y cayese sobre tu vida. Para que ello ocurriese, Jesucristo tuvo que hacer todo el trabajo, todo el esfuerzo, tuvo que decir desde la eternidad: he aquí, vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Jesucristo se ofreció, pero no lo hizo sacándonos en cara lo que iba a hacer. Lo hizo de corazón, hermanos. Y ese es el ejemplo que nos da Jesucristo con su miel. Fíjate todo el esfuerzo que Jesucristo hizo, hermanos, para que tú y yo le aceptáramos, pero sobre todo para que tú y yo le imitáramos. Hermanos, no vas a dejar de ser hombre por humillarte. No vas a dejar de ser hombre por despojarte. No vas a dejar de ser hombre por acordarte. Y no vas a dejar de ser hombre por ofrecerte en sacrificio por tu familia. Si las abejas, los zánganos pudieran decir algo, cuando las avientan fuera del panal, lo hacen para que el panal sobreviva. Dicen los que estudian, hermanos, las abejas, especialmente los zánganos, que cuando estos los avientan, porque el panal empieza a escasear de comida, dice que ni siquiera tratan de regresar, como si comprendiesen que no pueden regresar. ¿Saben que una vez que todas las abejas obreras los toman y los avientan? Es curioso, ¿eh? ¿Saben? Los que las estudian dicen, los zánganos, una vez que son aventados, ya no regresan. Saben que van a morir. Y saben que lo hacen por el bienestar de la colonia, por el bienestar de las abejas y por la sobrevivencia de las próximas generaciones. Nosotros a veces no somos así, ¿a poco no? Nos avientan del panal. Que no me vas a aventar, yo regreso. No, que avienten a otro. Jesucristo dice: no, yo voy. ¿Pero por qué? Si no te van a aceptar, yo voy. Jesucristo sabía lo que estaba haciendo. Acabo con esto, ¿ok? Porque es un día largo, nos roba a todos un poquito agotados y cansados. Si Jesucristo estuviera entre nosotros, si estuviera aquí, hermanos, porque está aquí, pero si estuviese aquí, ¿qué le ofrecerías de comer? ¿Qué le darías de comer? Pues ¿sabes qué? Dice la Escritura que las mujeres se deben de someter y sujetar a su esposo, así como a quién, a Cristo. La miel más bella que nos pueden dar ustedes, hermanas, es la sumisión, la sujeción y el respeto. ¿Amén, hermanos? No sabe más dulce que la miel, mucho más dulce. Pero hermanos, este mensaje es más para nosotros que para ellas. Tenemos que acordarnos de ellas, como lo hacíamos cuando estábamos recién casados. Tenemos que acordarnos de ellas, aunque el trabajo, hermanos, esté a tope. Un texto no será suficiente. Una llamada para hacer una transacción de río no es suficiente. Una petición para obtener un fruto no es suficiente. Es hablar sin tener ninguna necesidad. ¿Cuánta fue la última vez que le hablaste a tu esposa y te dijo ya, pero qué es lo que necesitas? No, quería hablar contigo. No, esto no es normal, mi amor. O sea, pero ¿qué es lo que quieres? No, es que quería hablar contigo. No, es que algo pasó. Esto no está bien. ¿Qué es lo que quieres? Solamente te hablé para oír qué. Dice el hermano, te deja la punto.
Solamente te hablé porque me acordé que me voy a despojar de todo lo que tengo para llegar a ti. Tal vez yo no coma, pero vas a comer tú. Tal vez yo no vuele, pero vas a volar tú. Tal vez yo no saboree el panal de miel, pero lo vas a probar tú. Tal vez yo muera en el invierno, pero la colonia va a seguir y todo va a ser para ti. ¿Cuándo fue la última vez que nos humillamos? Que nos humillamos. A veces pedimos perdón y de rodillas, así con los dedos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos hincamos? Pero no para pedir perdón, sino para servirle a nuestra mujer. Y finalmente, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos dispuestos a morir? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? El ejemplo perfecto, el ejemplo del juicio de Jehová. Los juicios de Jehová son perfectos, son más deseables que ¿qué, hermanos? Que el oro. Y más que el oro, ¿qué? Refinado. Oh, pero mucho más que la miel. Y no cualquier miel, hermanos. No la miel enlatada, no la miel en frasco, hermanos. La miel que destila ¿de dónde? ¿Cuánto trabajaron las abejas obreras, la abeja reina, los ángeles no hicieron nada, pero ¿cuánto trabajaron? Para que tú y yo pudiéramos recibir las caricias en nuestras manos. ¿Cuántas murieron para que tú y yo pudiéramos recibir eso? Pues déjame decirte algo, hermano, hermana. Todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo dulce de la vida, lo dulce de la esposa, lo dulce de los hijos, lo dulce de este mundo, hermanos, todo fue gracias a Jesucristo, que se acordó, que se despojó, que se humilló y que se ofreció para que tú y yo tuviéramos un poco, ¿qué? De dulzura. Toda la amargura fue sobre él, para que tú y yo recibiésemos la miel de nuestra vida. Pues ejemplo nos ha dado, para que así como él hizo, también vosotros, ¿qué? Hagáis, hermanos. Si estuviera Jesús con nosotros, los discípulos no creían. Y dicen los discípulos, ¿qué hicieron? Van a un pez asado, dice. Y se lo pusieron a él. Y ya me imagino la cara de los discípulos cuando comiendo con Jesucristo. Ya me los imagino. Trato de verlos. Y Jesucristo empezó, ¿qué? Fue dulce totalmente. Pero después de la amargura de la cruz. Fue dulce totalmente. Pero después de los años en el desierto. Fue dulce totalmente, hermanos. Pero no es tan dulce como la miel que recibimos nosotros gracias al amor que Jesucristo nos tuvo. ¿Qué ejemplo podemos dar? Sino el ejemplo que Jesús nos ha dado. Porque ejemplos he dado para que así como yo he hecho vosotros también. Así que esta noche, hermanos, no se ríen, tomen los pies a su esposa, besen los pies y recuerden que esa abeja obrera que tienen ha caminado por ustedes miles y miles de millas. Tomen los pies, siéntanlos y recuerden que cada paso que dan es porque están buscando el bien de cada uno de ustedes. Tomen sus pies y bésenlos, porque cuando tu esposa ya no esté ahí, vas a anhelar besarle los pies, lavarle los pies, acariciar sus pies. Hermanas, esta noche tómenle las manos a sus maridos. Tal vez va a haber algunos callos, es normal. Tal vez están rasposas, es normal. Pero tómenle las manos, porque todas las cosas que hacemos las hacemos por ustedes. Amén, hermanos. Amén. El hermano me animó cuando dice, pero ya ahora soy mesero porque me dio artritis. Pues sabes que esa artritis es el resultado del amor que le tuvo a la hermana. Porque qué difícil ser cocinero.
meter las manos al congelador y luego tenerlas sobre las parrillas. Créelo, yo lo sé. Yo estuve en un restaurante y lo hizo por ella. Y cuando nos hagamos viejos, hermanos, porque las manos que tenemos las tendremos distintas. Mi padre, le veo sus manos, siempre me conmueve porque sus dedos están chuecos por la artritis que él tiene, se está deformando sus dedos. Y le veo sus manos y digo, wow, mira el amor que me tuvo Dios y me dio un padre como mi padre. Todo lo que hizo, lo hizo por mí. Pues esta noche, hermanos, agarren las manos a sus maridos, acarícienlas y recuerden que todo lo que esto hace, hermanos, lo hace para amor a ustedes. Nunca lo olviden, porque olvidarlo, hermanos, sería no disfrutar de la miel, porque lo hemos hecho con todo el corazón. ¿En la qué? En la mano. ¿No es cierto, hermanos? ¿O no lo hacemos por eso? Porque la verdad que no somos unos zánganos, hermanos. Yo creo que si algo tenemos en la iglesia del Señor son hombres que son muy trabajadores. A mí me sorprende, hombres que son muy trabajadores. Traemos aquí nuestro hermano González, que viene de Chicago con nosotros. Toda su vida poniendo cemento. Toda su vida. Y estoy seguro que sus manos fueron golpeadas por la pala y trabajaron muchísimo, y la artritis le ha de doler mucho más porque trabajó en el invierno, cuando estaba bajo cero allá afuera. Pues lo hizo por amor al hermano. Ahora veo jóvenes como Roberto que está entre nosotros, está recién casado, es un bebé casi para nosotros, 26, 27, 28 años. Pero cuando va y sale y presenta estas herramientas y las vende, lo hace por amor a su esposa y por amor a sus niños. Agarren las manos, agárrenselas y acarícelas. Y recuerden que todo lo que estas manos hacen, lo hacen por amor a ustedes. Porque si yo le pudiera agarrar las manos a Jesús, Jesús dice, vean mis manos. Vean mis manos. ¿Qué soy qué? ¿Qué soy yo? No es necesario, hermanos, que los discípulos las quisieran agarrar porque podían ver. Vean las manos de sus maridos. Todo el servicio que han hecho por amor a ustedes. Gloria a Dios que somos un matrimonio y que Dios nos ha bendecido y que podemos estar en presencia. Y yo los invito, hermanos, que así como nos ha dado ejemplo, sigamos hasta que la muerte, ¿qué, hermanos? Nos separe. Dice la hermana, no, hermano, como hasta la muerte no hace mucho tiempo. Pero si amamos como Él amó, les aseguro que, como dijo el rey David, para mí es mejor un día con mi esposa que 1000 días fuera de qué. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera qué. De Dios. Para Jesús fue mejor un día cronológico en la tierra que una eternidad sin nosotros. Wow. Qué amor nos tuvo el Maestro. ¿Cómo? Lo demostró. Hagamos lo mismo. Démosle gracias a Dios por la vida, por el cónyuge que tenemos, y vivamos la miel. No la luna de miel, hermanos, la vida de miel. Los amamos entrañablemente. Pongamos de pie. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz.